Bueno, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que estén viendo este video. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a dar esta charla. Gracias, Exaida, especialmente a vos. Exaida, cuando me preguntó si podía dar esta charla, lo que yo pensé es de qué podía hablar. Justo hacía muy poquito tiempo que me había pasado que había llegado una paciente a buscar sus estudios, los cuales no estaban todavía listos porque no era la fecha de la entrega de los resultados. La paciente estaba muy enojada, a priori ella estaba enojada, y cuando le dijimos que los resultados todavía no estaban, se enojó aún más. Es por este motivo que las chicas de la recepción decidieron llamarme, me acerco a la ventanilla, hablar con la paciente, a ver qué había pasado, y ella, llegué y sin más me empezó a gritar. La verdad es que no puedo dejar de reconocer de que en ese momento sentí un pequeño nervio, me estaba enojando un poquito porque realmente ni le hablé y ya me empezó a gritar. Pero en ese momento traté de yo tranquilizarme y pensar qué le estaba pasando a ella, por qué ella estaba así. Entonces le pregunté qué le pasaba, qué era lo que la estaba angustiando, cómo la podía ayudar, y ella empezó a hablar mucho más tranquila, empezó a tranquilizarse y empezó a llorar, de hecho, y me explicó de que tenía muchos antecedentes familiares de cáncer de mama, motivo por el cual tenía muchísimo miedo de tener cáncer. Es por este motivo que yo estaba así tan nerviosa. Entonces, cuando decidí hablar, cuando decidí pensar el tema, dije, bueno, vamos a hablar de empatía, vamos a hablar de lo que podemos hacer para poder tener una mejor atención con las pacientes, pero desde lo social inclusive, no solo de la atención. Así que bueno, esos son los temas que vamos a tratar en esta charla que se llama Más allá de las imágenes mamarias por este motivo. Pero no sin antes presentarme, soy la doctora Cardoso Mónica, soy especialista en diagnóstico por imágenes, soy egresada de la Universidad de Buenos Aires, soy médica de planta en imágenes e intervencionismo mamario en el Hospital de Clínicas José de San Martín de Buenos Aires, Argentina, y realicé un fellowship en imágenes mamarias en el Instituto Serim, hice un marco teórico en la Universidad de Barcelona, hice el posgrado de imágenes mamarias, entre otros, en la Sociedad Argentina de Radiología, en la Sociedad Argentina de Mastología. Bueno, no los voy a aburrir con esto. La idea es que empezamos a hablar de este tema y que nos planteemos identificarnos. Un segundo que no funciona. Ahí va. Que nos identifiquemos con el otro, que nos pongamos en su lugar y que podamos percibir lo que siente, que sería al fin y al cabo la definición de empatía, ¿no? Entonces, que tengamos en cuenta que cuando la paciente viene con enojo, viene con angustia, el enojo y la angustia son más fáciles de detectar, ¿vieron? El desentendimiento, el desentendimiento, a veces hay pacientes que vienen porque las traen los familiares directamente, porque ya tienen una imagen grande y que le comentan después de mucho tiempo a los familiares qué es lo que tienen y de repente ellos los traen a la consulta. Así que a veces el desentendimiento también forma parte de lo que es el miedo al diagnóstico, el miedo al hallazgo, ¿sí? Y la postergación, hay pacientes que postergan sus controles por el cuidado del otro, por el cuidado de un hijo, por el cuidado del marido, por el cuidado de algún enfermo familiar, de los padres inclusive. Entonces se dejan estar y muchas veces llegan en estados avanzados, ¿sí? Entonces el miedo acá es lo que prima. O sea, todas estas pacientes con las diferentes formas de presentación, que debe haber muchas más de las que no puse, y todas tienen detrás el miedo. Entonces, lo que yo hago, por lo menos esta es mi forma, y si a alguno le sirve, bienvenido, lo que hago es observo a la paciente, observo cómo entra, observo cómo sus facciones, cómo nos habla, si nos quiere decir algo, por eso también hay que escuchar, si nos quiere contar sus antecedentes, si nos quiere mostrar sus estudios previos, si nos quiere contar lo que sea. Es importante que ella se sienta escuchada como para que se sienta contenida, ¿sí? De esta forma ya se siente más
las pacientes se sienten mejor, a veces solo con el hecho de que las escuchemos. Y después hablar. Ya vamos a explayarnos un poquito más de esto, pero hablar y hacer preguntas, interesarse, preguntarle si no nos contó ella, preguntarle si tiene antecedentes familiares, si consulta por control, en caso que no nos haya dicho, si se palpa algo, lo que sea. Y después, a posteriori del estudio, ya darle una devolución, que ya lo vamos a hablar. Muy importante, tenemos que cuidar la intimidad de las pacientes, ¿sí? Nosotros, nuestro hospital es un hospital escuela, con lo cual hay médicos residentes que son médicos en formación en la especialización. Muchas veces somos muchos en el consultorio, entonces tenemos que tratar de limitar la cantidad de personas que somos en el lugar como para que la paciente no se sienta incómoda. De la misma forma, siempre es bueno ofrecerles algo para que puedan cubrir su desnudez, ¿sí? Que no estén completamente desnudos. Cuando les estamos haciendo la ecografía mamaria, podemos hacer una mama, taparla y después hacer la otra. E incluso el camisolín también funciona, sobre todo cuando se cambian en un cuartito y después tienen que caminar hasta la camilla, que no tengan que caminar de esa forma, desnudas, ¿sí? Como siempre les digo a los residentes, tenemos que tratar a las pacientes como nos gustaría que traten a nuestros familiares, ¿sí? Y a nosotros no nos gustaría de que nuestra mamá se esté cambiando y que después cuando sale a hacerse el estudio la hagan salir en desnudez hasta la camilla, ¿sí? O sea, siempre está bueno que cubramos eso y lo cuidemos. Bien, muy importante, por lo mismo que estaba diciendo recién, al ser un hospital escuela, hay personas, somos más de una persona en el consultorio, con lo cual tenemos que cuidar qué se habla frente a la paciente, ¿sí? Y tener pautas de trabajo. Si el médico de planta está haciendo la ecografía, bueno, coordinamos con los residentes. Una vez que termina el estudio, cuando salimos, discutimos alguna imagen que hayamos visto. O si tienen alguna duda, se consultan después. Por supuesto, nunca se nombran palabras, esa imagen, cáncer, ni ese tipo ningún tipo de palabra que pueda llegar a alertar a la paciente. Hay pacientes que incluso le gusta que el médico de planta hable y le explique a los residentes delante de ellas. Se lo podemos preguntar también y ofrecer como una posibilidad, ¿sí? Esa posibilidad siempre está. Y hay muchas pacientes que les gusta porque sienten que se sienten seguras y sienten que la persona que le está haciendo el estudio es una persona capacitada como para enseñar, con lo cual las hacen sentir mejor. Bueno, esto, hay que explicarle a las pacientes el resultado de su estudio, ¿sí? Muchas veces hay pacientes que me han dicho cuando termina el estudio, bueno, yo sé que vos no me podés decir el resultado. Sí, ¿cómo nosotros no le vamos a poder decir? Al menos en Argentina, las personas que hacemos las ecografías somos médicos y estamos capacitados para hacer el diagnóstico, porque nosotros lo hacemos, el diagnóstico imagenológico, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos la posibilidad de darle un resultado preliminar de su estudio, ¿sí? Le podemos explicar, está todo bien, por lo menos decirle, está todo bien, ¿sí? Algo le tenemos que explicar. Incluso yo a algunas pacientes les digo, bueno, tenés algunas imágenes quísticas que son burbujitas de agua, nada para que te preocupes, sigue siendo un estudio normal, puede ser que te lleguen a pedir un control, pero quédate tranquila que esto está todo bien. Se considera un estudio normal. En el caso de que tenga nódulos, le explico de que los nódulos siguen estables, porque ya los comparé, los voy comparando en el momento con los estudios previos, como para que ella se vaya tranquila y espere el resultado tranquila, en el caso de que nos entreguen en el momento, ¿no? Y ahora, cuando los resultados no son tan buenos y encontramos una imagen, lo que yo hago es explicarle a la paciente de que encontramos una imagen y que es importante que lo estudiemos. ¿Para qué? Para ponerle el nombre y el apellido a esa lesión, ¿sí? Si la lesión da bien, es benigna, la seguimos con tranquilidad porque el diagnóstico es benigno. Ahora, si la lesión da mal, si da positiva para cáncer, lo podemos tratar a tiempo, ¿sí?
pero en general trato de minimizar el hallazgo, ¿sí? Trato de que la paciente esté tranquila, porque me parece que alterarla y ponerla angustiada desde el momento cero, aunque encontramos la imagen diciéndole, no, tiene que ir al médico ya, esto es una urgencia. No. Lo que trato de hacer es hablar con el médico, explicarle o decirle a la paciente, bueno, yo te entrego el resultado antes para que vayas, cualquier cosa, si no te ven, podés volver, y trato de ver cómo aceleramos, pero no porque sea para salir corriendo, sino porque para que no perdamos tiempo, ¿sí? Tratar de que se tranquilice, ¿sí? Tratar de que esté un poquito más tranquila. Y después le explico un poquito de la punción, porque hay pacientes que piensan de que las vamos a dormir, que es algo, perdón, que tiene anestesia general, que es como una cirugía. Entonces le explico mínimamente. En el caso de que el médico tratante, de que tu médico ginecólogo esté de acuerdo con la punción, te explico un poquito cómo es para que no te pongas nerviosa. Es más, el estrés, prepunción y esperar el resultado que lo que es el procedimiento en sí. Siempre les digo lo mismo. La punción lleva anestesia local y ahí les explico. Y de hecho, ahora les voy a mostrar un PowerPoint donde les digo un poquito más de lo que le digo a la paciente, pero les digo, lleva anestesia local, es como cuando te ponen anestesia en la boca, que te duermen para tratarte los dientes, que es un pinchacito, después un ardor y después no sentís más nada, ¿viste? Cuando está trabajando el dentista, bueno, esto es lo mismo. Vas a sentir el pinchazo, vas a sentir el ardor, después yo voy a trabajar, podés sentir que estoy trabajando en la zona, pero no deberías sentir dolor. En el caso de que quieras que te ponga más anestesia porque sentís algo, se puede poner, como para que ella también se sienta tranquila de que tiene la posibilidad de ponerle más anestesia en el caso que no tiene que sentir dolor de ninguna forma. Y después ya va a tener que esperar su diagnóstico definitivo, que ya la verdad que es una situación bastante estresante que te digan que tenés algo en la mama, que te tenés que punzar y después esperar el resultado. Sí, es una situación bastante fea. Entonces, cuando ya llega el día de la punción, a mí me gusta darle consentimiento informado antes. ¿Para qué? Para que tenga tiempo de leerlo. De esta forma la paciente va a poder leerlo con tranquilidad y no el día de la punción en el cual no va a entender nada y capaz que ni siquiera lo lee y no va a poder hacernos las preguntas que ella tenga que nos quiera hacer, ¿sí? Si hay algo que no entiende. Acá les explico lo de la anestesia local que les decía antes. En el caso de que la punción sea por mamografía, le explico la compresión, porque la verdad que la punción por estereotaxia, lo más incómodo es la compresión. Entonces, le explico que va a tener un tiempo largo de compresión, que dependemos mucho de su colaboración y de que dependemos mucho de que no se mueva para no perder la imagen y no tener que empezar de cero. Así que lo de la compresión se lo explicamos siempre previamente. El clip. En el caso de que requiera colocación de clip, siempre le explicamos por qué. Si es por eco y es un nódulo grande, que le estamos colocando un clip por pedido médico, dado que es probable que le hagan tratamiento neoadyuvante y esa imagen pueda achicarse y que hasta incluso pueda desaparecer con suerte, después nos queda como una marca metálica para ver a dónde estaba la lesión, ¿sí? En el caso que la punción sea por estereotaxia, generalmente es por microcalcificaciones y le ponemos el clip por la misma razón, porque si sacamos toda la lesión y después le ponemos el clip, ya sabemos a dónde estaba la imagen y en el caso de que haya que operar, la podemos ubicar. Hay que decirle a las pacientes, porque esto las pone muy nerviosas, de que el clip no migra, no duele, no da alergia, no pincha, no suena en los aeropuertos, no le impide hacer resonancia, ¿sí? Toda esa información está bueno que ellas la tengan en claro y que la escuchen para que puedan estar tranquilas. Incluso si tuvieran la posibilidad de tener un clip para mostrarles, perfecto. Y las pautas de alarma. Yo le doy las pautas de alarma cuando le estoy haciendo, cuando terminé de hacerle la punción, en la que le explico. Lo que tenés que estar atenta es que la mama no se ponga roja, caliente, dura, afiebrada o vos con fiebre. Si alguna de esas 5 cosas sucediera, tenés que venir a la guardia, a donde trabajamos en equipo, con el equipo de ginecología. En el caso de que
ellas, de que pasa alguna de estas circunstancias, podés consultar con ellos las 24 horas y ellas nos llaman a nosotros y te veríamos. Así que sepa que tiene una contención, digamos, que no es que termina la punción ahí y que después si pasa algo no tiene a dónde ir. Incluso hasta siempre le damos un número de teléfono para que pueda comunicarse ante cualquier eventualidad. Ahora, cambiamos al factor económico, ¿sí? Y les pregunto, ¿cuánto consideramos la posibilidad económica de las pacientes a la hora de nuestras decisiones? Porque la realidad es que en el BIRAT no nos dice, bueno, si la paciente no tiene para pagarse el procedimiento o no tiene disponibilidad para hacerse ese procedimiento porque no la cubre la obra social, porque la paciente no sabe encontrar el lugar a donde lo tienen o porque no tiene el dinero para pagarlo. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Influyen nuestras decisiones? ¿Postergan algún tipo de procedimiento? Por ejemplo, un grupo de microcalcificaciones que amerita punción. Si la paciente no tiene la plata para poder pagar el procedimiento, ¿qué hacen? Dicen, bueno, lo controlo a corto plazo porque la paciente no se lo va a poder pagar o directamente la mandan a punzar y bueno, que se arregle, ¿no? Qué difícil cuando la paciente no tiene estos factores. Averigüé los precios de las punciones y algunos procedimientos como que son los más caros en uno de los centros de referencia de acá Argentina. Y por ejemplo, la resonancia mamaria con contraste sale 44.000 pesos argentinos. La punción por estereotaxia con sistema de vacío, 200.000 pesos argentinos. La punción bajo resonancia, 422.000 pesos argentinos. Entonces, si tenemos que hacer una punción bajo resonancia, realmente hay muchos pacientes que no se la van a poder hacer, ¿sí? Por ejemplo, supongan que tenemos una paciente que le encontramos un carcinoma lobulillar en el que necesitamos hacerle la resonancia. Bueno, le pedimos la resonancia. Le encuentran otra lesión que después le hacemos ese look ecográfico y no la vemos. Con lo cual, es una imagen que solo se ve por rezo, con lo cual hay que punzarla por rezo. ¿Qué hacemos si la paciente no tiene obra social? Capaz que a duras penas logró conseguir los 44.000 pesos para hacerse la resonancia. ¿Sí? Entonces, son factores que la verdad juegan y pesan. Y acá estamos hablando solo de lo económico. A veces nos pasa de que solo de lo económico en cuanto a si se tiene que hacer un estudio, a veces ni siquiera tienen plata para poder llegar a buscar los estudios, ¿sí? Porque piensen que hay pacientes que piden el día para poder ir a hacerse los estudios y de repente después no pueden volver a pedir el día para ir a retirarlos. Y la realidad es que el horario de retiro de los estudios es en el horario laboral de muchos pacientes. O muchas no tienen directamente para el colectivo. O sea, son factores que realmente pesan mucho a la hora de nuestro trabajo. Y sin contar los factores sociales de que hay pacientes que no saben leer, hay pacientes que no saben escribir. Nosotros le hacemos una encuesta para hacerles la mamografía para agilizar, porque dado que son muchas pacientes las que hacemos por día, les pedimos que llenen la planilla cuando están esperando antes de entrar. Y hay pacientes que se lo tienen que llenar las chicas porque no saben leer, ¿sí? A veces es algo que nosotros no pensamos o no consideramos, pero pasa. O sea, eso es una realidad. Es una realidad que nosotros tenemos, de que pacientes no tienen para colectivo, que pacientes no saben leer. ¿Y cómo los ayudamos? ¿Qué podemos hacer? Es difícil. Eh, bueno, esta paciente, por ejemplo, vino en el 2022 y tenía este grupo de microcalcificaciones que tienen una distribución lineal, heterogéneas entre sí, fíjense que tienen diferente forma, diferente tamaño. Entonces, le pedimos la punción. La paciente no nos dijo, yo no tengo la posibilidad de pagar el procedimiento. Vino un año después. La realidad es que tampoco nosotros le
la llamamos, no le hicimos un seguimiento, eso ahí hago un mea culpa como responsable del servicio de mama, y eso igual no volvió a pasar porque ahora todas las pacientes que tienen una imagen de sospecha, pasado un tiempo en el que no lo vienen a buscar el resultado, las llamamos por teléfono. Y si es algo que es un BIRAT 4C o 4 o 5, directamente la llamamos por teléfono y le pedimos que vengan a buscar su estudio. Y en el caso de que requiera una ecografía, por ejemplo, directamente la orden se la hacemos nosotros y le hacemos la ecografía si la necesita, como para, de esa forma, completar el estudio y aminorar el tiempo que tiene hasta que va al ginecólogo, porque supongan que requiere una ecografía sí o sí, hasta que saca turno con el ginecólogo, que son a largo plazo. Estamos hablando de un hospital semipúblico, ¿sí? Hasta que consiguen turno con el ginecólogo, hasta que consigue turno con nosotros, pasa un montón de tiempo y estamos perdiendo tiempo valioso. Y la idea es encontrar lesiones a tiempo, lesiones chiquitas. Ese es nuestro objetivo. Nosotros tenemos que encontrar cosas así. La idea no es encontrar masas que ocupen toda la mama, que ya nos damos cuenta de que la paciente tiene una lesión sin ni siquiera hacerle un estudio. Esa no es la idea. La idea es encontrarlo a tiempo. Y para eso tenemos que estar comprometidos. Todos tenemos que estar comprometidos, desde la parte administrativa hasta las técnicas, las médicas, los residentes, todos. Y la verdad es que a mí me da orgullo siempre trabajar en el hospital porque realmente tenemos un equipo que hace todo eso. O sea, un equipo que llama a las pacientes, que les avisa si tienen algo y que vuelvan sin preocuparlas, con empatía, con responsabilidad, con compromiso. Y, y por eso amo mi hospital. Cuando volvió el año pasado, al año siguiente, perdón, la paciente no solo tenía ese grupo, sino que ya tenía otras calcificaciones agregadas que fíjense que deberían estar por acá y acá no están, o deberían estar un poco más arriba y acá no están. Con lo cual, a la paciente había que estudiarla. En este momento nosotros no contábamos con el equipo de estereotaxia, acá sí, ya lo teníamos, entonces la pudimos punzar, gracias a Dios, y el resultado de la anatomía patológica fueron cambios fibroadenomatoides, ¿sí? Que es una lesión benigna que consiste en una proliferación del estroma intralobulillar muy parecida a lo que sería un microfibroadenoma, como si fuera un fibroadenoma pero sin la masa. Entonces, por suerte, el resultado de la paciente fue benigno, pero si no lo hubiera sido, tal vez nos hubiéramos estado perdiendo tiempo valioso. ¿Por qué? Por la falta de recursos económicos. Acá les dejo dos artículos que, si bien son viejitos, están buenos, de este tema, de los cambios fibroadenomatoides. Por si los quieren ver, les dejo un ratito por si les quieren sacar foto. La comunicación con el médico tratante es fundamental, que es lo que hablábamos antes. Es decir, a la paciente le encontramos algo, nos comunicamos entre nosotros les llamamos a ellos, le decimos, bueno, tengo una paciente que tiene un BIRAT 5, la podés ver antes, cuando le digo que vaya, ellos tienen una paciente que necesitan marcar para poder operar o lo que fuera, pero que haya un feedback, que haya una comunicación con el médico tratante siempre, porque nosotros siempre vamos a tener mejores resultados para la paciente cuando trabajemos en conjunto. Entonces, tenemos que ir a los ateneos de imagenología, tenemos que tener ateneos multidisciplinarios en los que participemos y podamos aportar nuestra información como médicos radiólogos, porque podemos y debemos, porque muchas veces y muchos especialistas piensan que no, pero lamento comunicarles que sí, nosotros podemos y debemos porque tenemos el conocimiento para hacerlo. Entonces, vamos a participar de las decisiones de las pacientes activamente, yendo a los ateneos o llamando a los pacientes, e incluso hasta ofreciéndoles nuestro teléfono a la paciente para que se lo pueda dar a su médico en el caso de que no sea un médico del hospital. Así que bueno, esto es clave. Lo que les decía antes, o sea, trabajo en un hospital en el que tenemos un gran equipo. Los residentes son un pilar fundamental para el hospital. Sin los residentes, la verdad que no podríamos hacer prácticamente nada.
hacen una tarea administrativa muchas veces que no les corresponde, hacen muchas cosas que no les corresponden, atienden posguardia, bueno, en condiciones que podrían ser mejores, a cambio de conocimiento, ¿no? Obviamente lo hacen. Y tratamos los médicos de planta, todos los médicos de planta, aportar eso para que puedan crecer académicamente y profesionalmente y lo más empáticos que puedan. Bueno, mis compañeras, las técnicas, que son mis amigas, también mi pilar, sin ellas no podríamos tener el servicio del nivel que estamos teniendo actualmente en el Hospital de Clínicas. El servicio de mama ha crecido muchísimo y, bueno, del cual soy parte y estoy orgullosa. Carlitos, él es Carlitos, es el enfermero, es un genio, o sea, es el MacGyver de las punciones mamarias, lo que le pidas lo tiene en el bolsillo. Es un genio, siempre bien predispuesto, siempre trata muy, muy bien a las pacientes, además el equipo administrativo, la parte administrativa para nosotros es fundamental, son quienes reciben a las pacientes, quienes le dan los estudios, quienes se aguantan muchas veces cosas que no deberían pasar, a veces pasa que hay malos tratos, muchas veces por esto que estábamos hablando al principio, que están nerviosas, capaz que tienen miedo, sin embargo, ellas están ahí al frente, listas para atender a las pacientes y para dar todo igual que todo el equipo. Así que les agradezco muchísimo por la invitación, espero que haber aportado un poquito, un granito de arena. Esta es mi pioja, es mi motor, así que les agradezco muchísimo, les dejo mi Instagram, esto lo pueden escanear por si les interesa seguirme. Ahí subo contenido, subo algunos casitos, a los médicos les pregunto resultados, qué les parecen las anatomías patológicas, qué les parece el resultado, discordante, concordante, que describan las imágenes, casitos de todos los tipos, incluso casitos de ginecología también. Así que para el interesado, acá está. De nuevo, muchas gracias y besos.